tiempo de poder adorar al Señor, hemos tenido el tiempo de poder darle también al Señor de lo que Dios ya nos había entregado a nosotros, y este es el tiempo en el cual no somos nosotros a darle a Dios, es Dios quien quiere darnos a nosotros. ¿Cuántos lo creen? Amén. Porque Dios habla, ¿sí? Gracias por esos tres que lo creen. Pero Dios habla, Dios, amado hermano, seguirá hablando. Siempre, 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 de una o de otra forma, Dios siempre habla a nuestras vidas. Y hoy Dios quiere hablarnos también por medio de su palabra. Póngase de pie, por favor, para guardar reverencia a su palabra. Vamos a leer solamente un versículo, la cual vamos a tomar como plataforma en este día para poder estar meditando en él. Vamos a Marcos capítulo 9, versículo 23. Ahí vamos a meditar con ayuda del Señor en Marcos capítulo 9, versículo 23. Si damos lectura a su palabra tal y como está escrita, la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu, y dice así: Jesús le dijo: si puedes creer, ¿qué dice la palabra? Al que cree, todo le es posible. Lo leemos una vez más. Jesús le dijo: si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Incline su rostro, le decimos: Señor, te damos gracias una vez más esta hermosa mañana, Señor, y te suplicamos por favor que tomes control, Señor, de nuestras vidas, Padre, de estos minutos, y que seas tú por favor hablando, Señor, a la vida de tu iglesia, a la vida de tu pueblo esta mañana, Dios Padre, utilizando mi vida, Señor, en este caso, porque solamente somos instrumento en tus manos, solamente somos instrumentos, Señor, en la cual tú utilizas para poder llevar, Señor, la palabra, tu palabra que cambia, tu palabra que transforma, tu palabra que redarguye, tu palabra, Padre amado, que puede hacer cambios en la vida de las personas. Por eso te suplicamos que prepare la vida, que prepare los corazones de cada uno de los oyentes. Gracias te damos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse, amados, unos minutos. Vamos a meditar así rapidito con ayuda del Señor en lo que nosotros hemos leído, porque es algo que meditaba el día de ayer, porque siempre le he dicho que lindo poder escuchar y tener a nuestros pastores acá, Pastor Raúl Jiménez de Venezuela, y escuchar de decir que tienen 50 y tantos años, amados, de poder predicar la palabra del Señor. Nosotros todavía estamos comenzando, tenemos pocos años, aunque si nací en el Evangelio, amados, pero algo que siempre he aprendido y como pastor es el hecho de que cuando nosotros venimos y nos paramos en estos lugares, en estos altares, muchas veces por la práctica se vuelve muy fácil el poder venir, pararse y poder predicar y poder decir, bueno, vamos a hablar de esto, ¿no? Pero siempre le he dicho, el temor nuestro y como ministerio es no venir a hablar lo que nosotros queremos, sino lo que Dios quiere, amado, y pone en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque Dios conoce la necesidad de las personas, amados. Entonces, ese es el temor y el gran cuidado que nosotros tenemos que tener, que cada vez que venimos a este lugar, Señor, revélanos tu palabra. ¿Por qué? Porque como pastores no conocemos la vida, no conocemos, amado, las situaciones, no conocemos las dificultades que usted pueda estar pasando, pero hay un Dios que sí la conoce. Y Dios conoce su necesidad, Dios conoce la situación difícil, amado, que pueda estar pasando. Y yo esta mañana, yo no le quiero hablar, amados, de emociones. Yo quiero hablarle de un tema muy fundamental que es acerca de la fe. Ahí le va a aparecer a través de los monitores el tema de esta mañana que vamos a desarrollar, y es activando nuestra fe. Ese es el tema, amados, activando nuestra fe, y vamos a ver algunos puntos acerca de esto para poder ir estudiando y poder ir desglosando a algunos puntos de ello, valga la redundancia, como por ejemplo, ¿qué es la fe? Vea lo que dice Hebreos capítulo 11, versículo 1, del versículo 1 hasta el versículo 3. Hebreos capítulo 11, del versículo 1 hasta el versículo 3. Vea lo que narra
las escrituras es pues, dice, la fe, la certeza, dice, de lo que se espera, y la convicción de qué cosa, amados, de lo que no se ve. Eso es fe, porque por ella alcanzaron, dice, buen testimonio. ¿Quiénes? Los antiguos. Por la fe entendemos, dice, también haber sido constituido el universo, ha sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho, dice, de lo que no se veía. Déjame el 1, por favor, que este es el versículo. La fe dice que es la certeza, amados, la certeza de lo que se espera. ¿Usted está esperando algo? ¿Están esperando promesas de parte del Señor? ¿Están esperando respuestas de parte del Señor? Yo sé de que la mayoría de nosotros espera respuestas, espera algo, amado hermano, de lo que nosotros le hemos estado pidiendo al Señor. Quizás las cosas no se dan en el momento que nosotros la pedimos, las cosas no se dan, amado hermano, quizás dentro en el momento que hemos orado, quizás dentro de una semana, quizás dentro de 2 semanas. Pero la fe a nosotros nos lleva a esperar, amado, y a creer que ya Dios obró en la vida de cada uno de nosotros por medio de lo que nosotros le hemos pedido al Señor, pero bajo la voluntad de Él, amados. Que este es el discurso. Casi siempre nosotros le pedimos al Señor, casi siempre nosotros oramos al Señor, pero nosotros queremos que Dios haga como nosotros queremos. Pero en la voluntad de Dios, Dios actúa de diferente forma. Dios hace como Dios cree que es conveniente para cada uno de nosotros. Pero ¿qué necesitamos tener nosotros? Necesitamos tener fe, creyendo que Dios lo hará, como se dice en buen italiano, prima o poi, Dios lo hará, amados, en el tiempo perfecto de Él. Pero ¿qué necesitamos? Tener fe, estar convencidos, amado hermano, que Dios en su debido momento, Dios lo va a hacer. Pero ¿qué se necesita para poder tener fe, amados? Esta es una pregunta. ¿Qué necesitamos para poder tener fe? En el mundo en el cual nosotros vivimos, ¿qué es lo que nosotros escuchamos diariamente o cotidianamente? Malas noticias, las cosas van de mal en peor, guerras por un lado, guerras por otro lado, la economía va de mal en peor. En el tiempo, sobre todo en el cual nosotros estamos viviendo, ya se habrá dado cuenta, para el que tiene vehículo, siempre en este periodo todo sale, se dispara. La gasolina se ha disparado, el precio de la gasolina, el precio del diésel, los alimentos básicos se han disparado, amado hermano, todo se ha disparado. Y todo continúa a aumentar, amados. Y aparte de eso, todavía estamos viviendo en tiempos de guerras, donde aparentemente, amados, las cosas no están cambiando para bien, sino van de mal en peor. Algunos me dicen: pastor, hay que orar para que Dios pare la guerra. No, amado, no podemos orar para que Dios pare la guerra. Sí podemos orar para que Dios tenga misericordia de estas naciones y la gente que no conoce de Cristo pueda conocer a Cristo. ¿Por qué? Porque escrito está, amado hermano, que tienen que suceder todo este tipo de cosas. Guerras, rumores de guerras, hambres, pestilencias, amados, y entre todo lo demás que usted conoce. Ahora bien, le pregunto, ¿qué escuchamos nosotros? ¿Qué escuchamos todos los días? Vea lo que dice Romanos capítulo 10, versículo 17. Romanos capítulo 10, versículo 17. Dice el escritor: así dice que la fe es por qué cosa. Por el oír. Pregunto, ¿qué oímos nosotros todos los días? El oír. ¿Y el oír qué cosa? La palabra de Dios, amados. Entonces, ¿cuál es el problema? Muchas veces hay cristianos, amados, que siempre le he dicho de que pasan llorando todo el tiempo. Bueno, y siempre acá me han escuchado decir esto. Bueno, le lloran, amados, pasan llorándole más al diablo, amados. Pasan alabando más al diablo más que a Dios muchas veces. ¿Por qué? Porque todo les va mal. Pasan llorando y pasan culpando, amado hermano, a medio mundo, olvidándose el Dios grande y poderoso que usted y yo tenemos.
¿Por qué? Porque muchas veces escuchamos más al diablo más que a Dios, amado hermano. Muchas veces escuchamos las cosas, amados, que están sucediendo en el mundo, en lugar de poder escuchar palabra de Dios y las promesas que están escritas para cada uno de nosotros. Por eso es que en la actualidad, hablo siempre en términos generales, y el pastor acá utilizaba una palabra que casi siempre yo la sé utilizar. Tenemos, amados, una iglesia muy cómoda. Tenemos una iglesia, decía el pastor, floja hasta cierto punto, hablando espiritualmente, amados hermanos. ¿Por qué? Porque la mínima cosa y la gente, los cristianitos, lo primero que hacen es estar llorando. Amado hermano, olvidándose, vuelvo a reiterarle, el Dios que usted y yo tenemos. Y pasan llorando, y a la fin ya uno ya no sabe ni cómo llamarles. La llorona. No, pues pasan llorando todo el tiempo. O sea, como que si el Dios que usted y yo tenemos o es un Dios con D minúscula, como que fuera mi Diosito. Usted no tiene un Diosito. Usted y yo tenemos un Dios grande y poderoso, iglesia. Por si acaso se lo he olvidado, Usted y yo tenemos un Dios grande y un Dios poderoso, no un Diosito. Un Dios, amado hermano, que siga actuando hasta el día de hoy. Un Dios que sigue obrando, un Dios que sigue rescatando las almas, un Dios que sigue restaurando, un Dios que sigue sanando, amado, siempre y cuando la persona se lo permita a Dios para que Él pueda obrar en la vida de cada uno de nosotros. Por eso dice, así que la fe viene por ¿qué cosa? Por el oír, y el oír la palabra de Dios. Esto te va a dar fuerzas. Esto, amado hermano, la palabra del Señor te va a poder ayudar en los momentos críticos o en los momentos de dificultad que usted y yo podamos estar atravesando. Siempre se lo he dicho y siempre exhorto a la congregación y hablo siempre en términos generales. ¿Cuánto tiempo dedicamos a la lectura de la palabra del Señor? ¿Cuándo fue el último versículo que nos aprendimos de memoria la palabra del Señor? Porque algunos no pasan de Jesús lloró. Algunos no pasan Jehová es mi pastor y nada me faltará. Con ese nacieron, con ese siguen y con ese van a morir. La pregunta es, amados, ¿cuánto tiempo le dedicamos a las escrituras, a la lectura de la palabra del Señor? ¿Sabe cuál es el problema en la actualidad la cual estamos viviendo? Casi siempre nosotros culpamos al mundo, casi siempre culpamos al sistema en el cual estamos viviendo, y usted muy bien lo conoce a través de las redes sociales. Cuánta gente, cuántos predicadores, amado hermano, tergiversando la palabra. Cuántas personas, amados, hablando disparates, amados, que no va conforme a la palabra. Y usted se da cuenta que hay miles y miles de personas que siguen, que lo siguen. Ahora yo le pregunto, ¿quién es el culpable? ¿El predicador o las personas que lo siguen? ¿Quién es el culpable? No, es que la palabra dice, pastor, de que en los postreros tiempos se levantarán falsos cristos y comenzarán a tergiversar la palabra, sí, pero también a nosotros se nos ha dado la palabra para poder escudriñarla, para poder estudiarla, y conoceréis la verdad, y la verdad que dice os hará libre, amados. La verdad, la palabra del Señor, no lo que dice el pastor. Si hay algo que siempre le hemos inculcado acá, es la lectura de la palabra del Señor, que es lo que hacía la iglesia de Berea. Cada vez que el apóstol Pablo, amado hermano, estaba dando su discurso, todos los hermanitos de la iglesia de Berea, ¿saben qué hacía? No se dormían cuando Pablo estaba dando su discurso. No estaban llamando a Pablito, porque ese es otro de los grandes problemas. Los predicadores, amados, estamos acá y de repente, no, pastores, la gente comienza a cruzar los ojos. Y comienzan a, bueno, y uno no sabe si lo están llamando, les pasa algo, están enfermos, algo pasa. En Berea dice las escrituras que cuando Pablo daba sus discursos, que no eran de 30 minutos ni eran de 40 minutos, sino mucho más, tanto así que dice de que en una ocasión se le durmió uno.
Se le muere uno, hermano. Se le cae. Porque se durmió. Esperemos que acá no se nos caiga alguien y se nos muera, pastor, porque eso es lo que el Satanás hace, distraer porque sabe de que la palabra puede cambiar y puede transformar la vida del ser humano. Podemos pasar tiempos y podemos pasar horas cantando, hermanos, y usted muy bien lo sabe. Y entre más volumen le damos a esto, mucho mejor todavía. ¿Por qué? Porque los sentimientos y las emociones te hacen saltar, amado hermano, y todo. Pero llega el momento de la prédica y comienza a caer una pesadez. Porque Satanás está interesado a que la gente no escuche la verdad de Cristo, la palabra de Cristo. Porque dice la palabra, así que la fe dice es por el oír la palabra, amado hermano, la palabra de Dios. La palabra que te va a ayudar en los momentos de dificultad, en los momentos de prueba, en los momentos de tribulación. La palabra es lo único, amado hermano, que cuando no está el pastor, cuando no está tu hermanito, cuando no está la hermanita, cuando no está fulano de tal, asegúrate que Dios pueda estar contigo. Asegúrate de la palabra, que es la palabra la que te va a ayudar. La palabra del Señor, amados, que cambia, que transforma, que redarguye, que te va a fortalecer en los momentos difíciles que uno pueda estar pasando. Juan capítulo 6, versículo 63, vea lo que dice las Escrituras. Porque esta es la lucha que nosotros tenemos. Dice 6:63. Dice, el espíritu es el que da vida y la carne, dice, para nada aprovecha. Pero las palabras, dice, que yo os he hablado, que dice, son espíritu y son vida. Porque el espíritu es el que da vida, amado hermano. La carne no. La carne no. ¿Cuál es la lucha que usted y yo tenemos? Siempre se lo he dicho todos los días. ¿Cuál es la lucha que muchos cristianos tienen? Bueno, los que se congregan los domingos, amados. Tanto así de que se da cuenta que muchos no vinieron porque prefirieron mejor darle prioridad a la carne y no al espíritu. Hubieron muchos cristianos que hoy día, y hablo en términos generales, que se dejaron dominar por la carne. Es que hoy es domingo, pastor. Es que hoy es domingo y usted sabe, pastor, me dicen algunos, nosotros trabajamos durante toda la semana, corremos, trabajamos, bueno, algunos exageran, algunos trabajan día y noche, 24 su 24 y 7 su 7. Claro, por eso es que hoy tenemos una iglesia, hermanos, moribunda. ¿Por qué? Porque en lugar de dedicarle mucho más tiempo a las cosas de Dios, se le dedica mucho más tiempo a las cosas terrenales. Se le dedica mucho más tiempo al trabajo, se le dedica mucho tiempo a otras cosas que no van a edificar nuestra vida. Hay muchos cristianos que se quedaron mal. Hay otros, y no estoy hablando que es pecado, pero hay otros que siguen negociando con el tiempo que le corresponde a Dios por querer hacer lo que ellos quieren hacer. Y después ahí vienen llorando que le fue mal, que para qué fue. No, amado, para eso llega a tiempo el consejo de la palabra del Señor, para después no estar llorando por las consecuencias de no haber obedecido su palabra. La lucha, amados, que usted y yo tenemos todos los días, pero todo depende de cómo nosotros alimentamos y qué cosa nosotros alimentamos. Esa es la pregunta, ¿qué alimentamos nosotros? ¿Cómo lo alimentamos? ¿Qué dice la palabra? Porque nuestras armas, dice, no son qué cosa, carnales, sino que son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. ¿De qué armas está hablando? Pastor, un AK-47,
un molotov, pastor. Y ya el siguiente domingo me aparecen todos acá como que son camisaques, hermano. Como Rambo. Rapidito le llamamos los carabinieres. ¿Cuáles son las armas que Dios nos ha dejado? La oración, el ayuno, la palabra del Señor. Son nuestras armas que Dios nos ha dejado para poder alimentarnos nosotros todos los días. Por eso surge la pregunta: ¿qué alimentamos? ¿Cómo lo alimentamos? Siempre le he dicho que hay comida que parece muy buena, pero de nutrientes no tenía nada. Solamente sirvió para poder llenar la barriga. Pero hay comida, amado hermano, que se puede ver quizás no muy buena a los ojos, pero tiene muchos nutrientes. La misma cosa sucede también en el ámbito espiritual. Vuelvo a reiterarle la lucha que se tiene entre la carne y el espíritu. La carne siempre va a pedir más carne. Personas, amado hermano, que en lugar de dedicarle tiempo a la lectura de la palabra, tiempo de oración, tiempo para congregarse, le dedican más tiempo al televisor. Y sobre todo con la Copa América y la Eurocopa. Cristianitos que se duermen a las 3 de la mañana por estar viendo el partido, 4 de la mañana. No dijeron amén, ¿verdad? Es que no han venido, creo. Tres, 4 de la mañana. Y después los va a ver, amados, como que son sonámbulos, ¿no? ¿Qué más nos está robando el tiempo? ¿Qué más nos roba el tiempo que le pertenece a Dios? Ayúdenme a predicar esta mañana, les voy a dar oportunidad. Teléfono, el Facebook, WhatsApp, hermanos, pasan whatsappeando. ¿Qué whatsappear, pastor? Mensajeando, hermano. Pasan ahí, hermano, 11:30 de la noche. Ya se lo he dicho, yo tengo una aplicación en mi teléfono que se detecta, hermano, quién está en línea y quién no está en línea. Yo encuentro a veces gente, hermano, 11:30 de la noche, a medianoche, activos. Pastor, pero usted se duerme a las 9:30 de la noche. Es que hay muchas cosas que nosotros no se las revelamos a ustedes. Ahora, ¿por qué le hago todos estos ejemplos, amado? Porque son cosas que nos están robando nuestro tiempo, nos están consumiendo. Todo este tipo de cosas del teléfono, llámelo todo lo que usted quiera llamar, WhatsApp, hermano, Facebook, Instagram, TikTok. ¿Qué más hay? Solo esos hay, todos. No, es ahí. Instagram, Messenger. Todo eso nos roba el tiempo, tiempo que pudiéramos utilizarlo para poder estudiar la palabra del Señor, para poder prepararnos. Vea lo que dice 2 de Corintios capítulo 4 del versículo 13 al versículo 16. Porque la fe, vuelvo a reiterarse, se activa por medio de lo que nosotros escuchamos, obviamente por la palabra de parte del Señor. Dice así la palabra: pero teniendo, dice,
el mismo espíritu de fe conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual dice, hablé. Nosotros también dice, creemos, por lo cual también hablamos. Sabiendo dice que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. Porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros, para que abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracia sobreabunde, dice, por la gloria o para la gloria de Dios. Versículo 16. Por tanto, no desmayamos, antes, aunque nuestro hombre exterior se va, dice, desgastando. Mire lo que dice Pablo, el hombre exterior se va desgastando, pero el interior, no obstante, ¿qué dice la palabra? Se renueva de día en día. Mire, el hombre exterior se va desgastando. Bueno, yo todavía estoy bastante joven, pero hace algunos años atrás, antes de superar los 40 años, yo no sentía dolores de nada. Yo, hermano, yo subía acá de un salto y bajaba y me daba vuelta y caía de pie todavía, si era posible. Superados los 40 años, comenzaron los dolores, hermano. Y cuando supe, si hay que echar río. Después de los 40, hermanos, comienzan dolores por todos lados. Algunos parecen ya Robocop, ¿no? Cuando se levantan de la cama y comienza la tronadera de hueso. Tra, tra, tra. ¿Por qué? Porque nos vamos desgastando físicamente. ¿Hace cuánto teníamos? 15, 20 años, ¿no, pastora? ¿Quién nos detenía? Andábamos siempre activos. Bueno, y siempre se lo he dicho, a mí me gustó mucho el fútbol, siempre lo practiqué desde muy joven. A la edad de 18 años, hermanos, yo todavía jugaba 2 partidos el mismo día. Qué dolor de qué nada. Pregúnteme hoy. Que bueno fuera, hermano, medio tiempo, ya 10 minutos nomás y para afuera. ¿Por qué? Porque nos vamos desgastando. Nos vamos desgastando, pero, ok, está escrito, hermano, es una palabra del Señor. Nos vamos desgastando, pero el interior se tendría que ir renovando de día en día. O sea, el espíritu. Entonces, mire, ¿cómo es posible que las personas adultas, que muchas veces las personas de mayor edad puedan tener un espíritu, amado hermano, activo? Bueno, son los que más sirven en la iglesia. Son los que están siempre activos en las iglesias. ¿Por qué? Porque los años pasan, pero internamente se van renovando. Y se renuevan, ¿por qué? Porque nos damos cuenta que las fuerzas, amado hermano, no provienen de nosotros físicamente, sino vienen dadas por Dios hacia nuestras vidas. Eso renueva nuestras fuerzas y eso nos permite a nosotros poder actuar y poder hacer la voluntad y la obra de parte del Señor en cada uno de nosotros. Pero vivimos, hermanos, en una generación de cristal en la actualidad. ¿Sí sabe cuál es la generación de cristal, verdad? Lo frágil, todo se quiebra. Bueno, en esa generación vivimos. Generación de cristal.
La fe, amados, tiene que activar mi espíritu y no mis emociones. Esto me llamaba la atención acerca de la fe. Cuando recibo su palabra y camino en una relación personal con Dios, mi relación debe ser, vuelvo a reiterarle, primeramente espiritual y no emocional. Escúcheme esto, porque hay un gran problema. Hay un gran problema en esto. Que lamentablemente muchas veces se tocan mucho las emociones. Pero las emociones, amado hermano, no te van a ayudar en el momento de la dificultad que tú puedas estar pasando. Porque acá le vuelvo a reiterar, podemos estar, hermanos, y quizás el volumen de todo esto, quizás el tiempo de todo lo que se haga, puede activar mis emociones para poder cantar, para poder saltar, para poder hacer las cosas, pero termina el tiempo de la alabanza, termina todo, y amado, yo me puedo ir de acá, hermano, gozoso y todo. ¿Por qué? Porque voy con las emociones, amados, que se me activaron. El problema es cuando sales de esta puerta y vuelves a la realidad de lo que tú estás viviendo. Cuando las emociones fueron activas en tu vida, te vas a volver a encontrar con el mismo problema con la cual tú viniste a este lugar. Pero cuando la fe viene activa, amado hermano, a pesar de que tú sales de esa puerta, te encuentras con el mismo problema, tú sigues adorando a Dios cuando hay y cuando no hay problemas. Esa es la diferencia. ¿Por qué? Porque las emociones me van a llevar a adorar a Dios solamente cuando yo siento, y a Dios no se alaba ni se glorifica cuando yo siento poder hacerlo. A Dios se alaba y se glorifica durante todo el tiempo, sienta o no sienta a Dios. ¿Por qué? Porque Dios es real, porque Dios es Dios. Entonces no podemos solamente, pastores, que hoy no sentí nada. Es que usted no está acá para poder sentir. Dios es Dios, amado hermano. Lo sintió, no lo sintió. Dios es Dios y Dios es real. Y necesitamos aprender, vuelvo a reiterarle, activar nuestra fe y no mis emociones. Porque ese es el problema. Es muy fácil muchas veces poder venir y poder predicar y enseñarle: usted es un vencedor, usted es un campeón, este año usted no sabe lo que Dios tiene para usted. Y yo le aseguro, hermano, que la iglesia estuviera saltando, estuviera danzando: pastor, yo recibo. Y no estoy diciendo que no es mal. Y pudiéramos activarle las emociones de las personas. El problema va a ser después. Asegúrese, escudriñe, medite en la palabra del Señor, porque se lo vuelvo a reiterar, la palabra del Señor va a activar tu fe en el momento de la dificultad. Pastores, que usted no sabe la situación que yo estoy pasando. Pastores, que me quedé sin trabajo y no tengo dinero ni siquiera para pagar el alquiler de este mes. Pastor, y usted todavía nos dice que hay que adorar a Dios, pastor, cuando usted no sabe que yo estoy pasando este problema. Pero no estarle profetizando a nadie. Pero yo sé que hay muchas personas que pueden estar pasando problemas económicos, financieros, y me dirán: pastor, no tengo ni siquiera para poder pagar este mes. Cuando nosotros vamos y buscamos ayuda, amado hermano, para que alguien nos pueda prestar muchas veces dinero, hasta Dios mismo se encarga de apartarse a esa gente. Y cuando tú llegas, ¿sabes qué pasa? Ni esa persona tiene para ayudarte. Y vivimos preocupados. Pastor, pero es que somos seres humanos, tenemos emociones, tenemos sentimientos. Sí tenemos emociones, sí tenemos sentimientos, amado hermano. Sí nos preocupamos, sí, amado hermano, pero recuérdate que también tenemos a Jehová Rafa, que está al lado de nosotros. Esas son las promesas del Señor. Tenemos a Jehová Jireh con nosotros.
Tenemos Jehová Elohim con nosotros. Tenemos a Jehová Nisi con nosotros, que pelea por nosotros y que ya levantó bandera por cada uno de nosotros. Pero ¿cómo vas a activar eso, amado? ¿A través de qué? A través de la palabra. De parte del Señor vas a activar tu fe, que en los momentos de dificultad, amado hermano, quizás hoy no tengo, amado hermano, pero yo sé que Jehová proveerá, que Jehová, amado hermano, es mi ayudador, que Jehová, amado hermano, de una, de otra forma, amado, Dios lo va a hacer. Porque cuando Dios quiere bendecirte, hasta el mismo diablo va a ocupar. En una ocasión, usted muy bien conoce la historia. Esto sucedió en mis tierras. Una familia de escasos recursos, una madre soltera con su hijo, no tenían nada de comer. Ya se imagina la situación en nuestros países. No tenía de comer. Y dijo esta mujer a su hijo: vamos a orar. Esto no es un cuento, es algo real que sucedió. Y dijo esta mujer: vamos a orar, porque yo sé de que Dios nos va a proveer hoy día. Esa mujer entró a su cuarto con su hijo y comenzó a orar porque no tenían para comer. Y mire qué casualidad. Imagínense qué casualidad. Mientras esa mujer estaba orando con su hijo, pasaron dos ladrones. Pasan dos ladrones y ellos escucharon cuando esa mujer estaba orando con su hijo. Y le estaban pidiendo al Señor para que Dios pudiera proveerles porque no tenían nada de comer. Y viene uno de los ladrones, le dice al otro: espérate. Escuchemos. Y la hermana que clamaba delante del Señor, y le dice un ladrón al otro: ¿sabes qué? Hagamos algo. Ve a la tienda, compra pan, compra harina, compra esto y se lo botas por la ventana para que diga que fue Dios quien la bendijo. Cuando llegan los ladrones, hermanos, le botan la canasta con todo el pan, con todo lo que le habían llevado. Y la hermana, cuando abrió sus ojos, se encuentra con ese: gloria a Dios, gracias Señor porque respondiste a mis oraciones. Los ladrones estaban afuera y se pusieron a reír y decían: ¿has visto que te lo dije? ¿Has visto que te lo dije? ¿De qué ella iba a decir que ha sido Dios quien la bendijo cuando fuimos nosotros? Los que ellos no sabían que Dios utilizó a esos dos sinvergüenzas para poder bendecir a la hermana. ¿Cuál es el problema? Dios no tiene ningún problema para poder bendecirnos. Lo que usted y yo necesitamos es activar nuestra fe delante del Señor, aprender a creerle, amado hermano, a las promesas de parte de Él. Puedes estar enfermo quizás esta mañana. Te habrán podido detectar quizás alguna enfermedad. Qué lindo es poder, hermano, venir a la iglesia, poder hacerse presente en estos lugares y poder adorar al Señor cuando todo está bien. Qué lindo es presentarse a la iglesia, hermano, y cuando tú tienes trabajo y viene, ¿verdad? Y gloria a Dios: Señor, yo te bendigo porque estoy bien, porque tengo trabajo. Qué lindo poder presentarse a la iglesia, hermano, cuando no tienes ningún problema económico, no tienes ningún problema familiar, cuando todas las cosas están de maravilla. Gloria a Dios por ello. Pero es mucho más lindo presentarse delante de Dios cuando las cosas no van bien. Cuando te quedaste sin trabajo, cuando tienes problemas en el hogar, financieros, económicos, qué sé yo, hermano, todo lo que tú puedas estar pasando. Casi siempre dicen: hermano amado, venga al Señor. Sí, venga al Señor, pero deposita sus cargas delante del Señor, porque cuando termine la reunión, cuando usted salga de esa puerta, no se vuelva a llevar esas cargas, sino esas cargas se las haya dejado delante del Señor.
Qué lindo es poder venir, amado hermano, en medio de la dificultad, en medio del problema, en medio de lo que nosotros podamos estar pasando, poder glorificar a Dios en nuestras vidas. ¿Sabe cuántas ocasiones nos hemos encontrado muchas veces que no hay? Y ahí donde no hay, Dios hace que haya. Pastor, hoy me voy a morir de la enfermedad que me detectaron. No, hermanos. Usted y yo no nos morimos cuando el diablo quiere, ni cuando el médico lo diga. Porque usted y yo tenemos un sanador. Tenemos uno que dio su vida en la cruz por cada uno de nosotros. Y que dice su palabra que por su llaga usted y yo hemos sido curados. Esas son las promesas de parte de Dios para nuestras vidas. Que en medio de la prueba, amado hermano, en medio de la circunstancia difícil que tú puedas estar pasando, aprendas a glorificar a Dios. Qué lindo poder cantar a Dios en medio de la prueba. Qué lindo poder cantar a Dios cuando sabes que quizás todo el mundo te ha dado la espalda, todo el mundo te ha abandonado. Pero aunque si tu padre y tu madre te dejaren, con todo, ¿qué dice la palabra del Señor? Jehová te recogerá, madre mía. Aunque si todo el mundo te dé la espalda, aunque si todo el mundo te rechace, asegúrate que Dios pueda estar a tu lado. Que si Dios está a tu lado, lo tienes todo. Lo tienes todo, amado, y no te hará falta absolutamente nada. Pero para eso también necesitamos renovar nuestra mente. Romanos capítulo 12, versículo 1 y versículo 2, vea lo que dice las Escrituras. Porque necesitamos cambiar el chip que muchas veces tenemos. Un chip que solamente habla cosas negativas, en la cual, amado, siempre se lo he dicho, el campo de batalla del ser humano y del cristiano es siempre la mente. La mente en la cual nos llegan millones y millones de pensamientos a cada momento. Por eso dice el apóstol Pablo, así que hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis, dice, vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que dice vuestro culto racional. Versículo siguiente. No os conforméis a este siglo, sino dice transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea, dice, la buena voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. No os conforméis a este siglo, sino dice transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Cómo vamos a renovarla? ¿A través de qué? A través de la palabra del Señor. Allí, amados, vamos a renovar, hermanos, nuestra mente. Cuando el diablo dice no se puede, hay un Dios que dice sí se puede. Cuando hay un diablo que dice hoy te vas a morir, hay uno que dice, amado hermano, que te da vida, y vida no en ambulancia, sino vida en abundancia. O sea, te dice todo lo contrario. Cuando hay uno que te dice no se puede, hay uno que dice sí se puede. Cuando te dice hoy no tienes, hay uno que dice sí tienes. Yo soy tu ayudador, yo soy tu proveedor. ¿Cuándo vas a salir de esto? Hay uno que dice yo ya peleé por ti, ya levanté bandera por ti. Amado, la palabra del Señor que te va a ayudar para poder salir adelante. Entonces vuelvo a reiterarle, para eso necesitamos renovar nuestra mente por medio de la palabra del Señor, nuestros pensamientos, todo lo que hay en nosotros. Estoy cerrando acá. Acerca de la fe y la voluntad
de parte del Señor. Vea lo que dice Santiago capítulo 2, versículo del 14 al 17. La fe. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará, dice, si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe, dice, salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice, y en paz y calentados y saciados, pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, pregunta, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta, dice, en sí misma. Muéstrame tu fe por obras. Pero hablemos de la obra del fruto, amado, del Espíritu Santo. Tus frutos mostrarán la obra de tu fe, porque por sus frutos los conoceréis. Poder, amados, activar, vuelvo a reiterarle, nuestra fe. Poder activar nuestra fe, renovando nuestros pensamientos, renovando nuestra mente. Nuestra fe, que vuelvo a reiterarle, no tiene que afectar mis emociones, sino vivir con la convicción que Dios es Dios. Renovando nuestra mente en todas las cosas, activando nuestra fe, le vuelvo a reiterar, a través de la voluntad de parte de Dios en nuestras vidas. Le decía al inicio, nosotros oramos al Señor y le oramos por muchas cosas. Pero la pregunta es, ¿será que de todo lo que nosotros oramos y le pedimos al Señor, será de la voluntad de Dios? Todo lo que nosotros le pedimos a Dios. Vuelvo a reiterarle, amados, hay cosas que quizás no van a salir como nosotros lo habíamos planificado. Y esto es lo más lindo de parte del Señor. Hay cosas que no se dan como nosotros lo habíamos pensado. Porque dice también Isaías que los pensamientos, ¿qué dice? O sea, los pensamientos de Dios no son nuestros pensamientos. Y si como Dios es soberano, Dios hace como Dios quiere hacer. Al momento perfecto, amados, al momento justo en el cual Dios quiere actuar en nuestras vidas. Tratemos, amados, con ayuda del Señor, de seguir adelante, de poder activar nuestra fe. Usted conoce muy bien la historia de Elías, conoce muy bien la historia de esta mujer viuda. A pesar de que esta mujer estaba recogiendo ya lo último y tenía lo último con su hijo y había dicho, ¿saben qué? Hoy vamos a comer esto y bueno, nos dejamos a morir. Pero hay algo que me llamaba la atención, que cierro acá. Y es el hecho que esta mujer, a pesar de que estaba preparando lo último, un poquito de harina, un poquito de aceite, se estaba haciendo unas arepas bien buenas con su hijo, unas pupusas, estaba por prepararse, ¿no? Era lo último que ella tenía. Pero le dice el profeta Elías, ¿sabes qué? Haz primero para mí. Haz primero para mí para que yo coma. Y después comes tú y tu hijo.
¿Qué haríamos nosotros ante una cosa de estas? Esto no es de Dios, pastor. Que el Señor reprenda al diablo. Eso es fe. Aprender a creerle a Dios, no cuando hay, sino cuando no hay. O cuando te encuentres con lo justo que tal vez tú puedes tener. ¿Sabe cuál es a veces algo bien contradictorio y que casi siempre suele pasar? Que casi siempre Dios viene a pedirnos cuando estamos escasos de recursos. ¿No le ha sucedido esto? Casi siempre Dios viene y nos pide cuando estamos ya con lo último. Y uno dice: Señor, ¿y por qué no viniste antes? Cuando yo estaba bien, cuando tenía, Señor, en abundancia para poder darte. No, Dios llega cuando ya estás ya en la justa y que solamente tienes para ti nomás. ¿Será de que Dios tendrá necesidad, amados, cada vez que Dios nos pida a nosotros? ¿Será de que Dios necesita, amado, que cada vez que Él viene, tal vez te viene no a quitar? Escúcheme esto, porque unos creen de que Dios llega a pedirte, a quitarte lo último. No, Dios llega a probar tu obediencia y tu fe. Tu obediencia y tu fe. ¿Por qué? Porque cuando Dios llega para poder pedirte, lo que Dios quiere es darte aún más de lo que tú quizás tenías o no tenías. ¿Qué se necesita? Fe y obediencia y creerle a Dios. Dios nunca te va a pedir para dejarte en la miseria. Dios nunca va a llegar para poder pedirnos, amado hermano, porque Dios lo necesite. No, Dios llega porque Dios quiere bendecirte, porque Dios quiere darte, porque Dios quiere ayudarte. Pero Dios lo va a hacer siempre y cuando usted y yo se lo podamos permitir a Dios. Decía el hermano que dirigía el culto: yo he podido ver la gloria de Dios, como Dios ha podido sanarme. Nosotros sabemos muy bien la enfermedad crónica que tenía, y Dios obró en la vida de él, como Dios ha obrado en la vida de muchos de ustedes. ¿Por qué, amados? Porque el Dios que usted y yo tenemos es el mismo Dios de ayer, de hoy, por los siglos de los siglos, y el que también muy pronto también ha de venir por su iglesia. Un Dios, amados, que dentro de muy poco, le doy siempre esta buena noticia y no me voy a cansar de decirlo. Dentro de muy poco, y suenan las trompetas. Dentro de muy poco, la iglesia de Cristo vuela con Él. En un abrir y cerrar de ojos, dice las Escrituras, las trompetas suenan. Y allí se va a terminar, hermanos, todo dolor, se va a terminar todo llanto, se va a terminar toda preocupación, se va a terminar todo lo que usted pueda estar viviendo en esta tierra. Siga adelante con la ayuda del Señor. No desmaye, luche. Que todo el esfuerzo que usted haga pueda valer la pena, amado hermano. Si tú te encuentras hoy día, seguramente no estás por casualidad, sino por un propósito de parte de Dios. Recuérdese, amado hermano, que dice la palabra, le vuelvo a reiterar, que de un momento a otro usted y yo nos vamos de esta tierra. Nos vamos de la Italia para el Ecuador, pastor. Nos vamos para una tierra mejor, para un lugar mejor. Póngase de pie, por favor, yo cierro acá. No desmaye, amado, siga adelante con la ayuda de Él. La fe